los precios, ¿no? Que la gente se queja mucho, que si somos muy caros y... Son precios muy elevados. Entra mucho dinero, pero sale una barbaridad de las clínicas. Cada euro es un sacrificio que tienes que rentabilizar a futuro. Sí, somos veterinarios, pero al final cuando emprendemos somos muchas más cosas, ¿no? Hacer las cosas con socios no es algo para todo el mundo, ni funciona siempre bien, como una relación de pareja. Y muchas veces los veterinarios que hablan muchas veces con esos tecnicismos, ¿no? Ese lenguaje que es como, oye, que me estás hablando en chino, tío. Porque la gente quizás no sabe que tienes la última analítica que te vale un montón de dinero, pero sabe cómo la estás tratando. Bienvenidos al podcast de Animal Touch. El podcast donde hablamos de todo animaladas. En el episodio de hoy, desde la consulta al éxito, el camino para crear tu clínica veterinaria. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Animal Touch, el podcast en el que hablamos de animaladas. Hoy tenemos a un invitado que, además de veterinario divulgador, me gustaría decir que es amigo. Sí. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Hoy queremos hablar, o el tema del podcast de hoy es sobre las clínicas veterinarias, porque Víctor formó hace unos años, ahora nos contará mejor, una clínica veterinaria, y considero que es un tema importante de cara a la cantidad de veterinarios que en España se forman por la cantidad de facultades que tenemos, y que es una de las salidas que hay. Entonces queríamos hablar un poquillo sobre el tema. Empecemos, ¿en qué momento surge el tema de montar una clínica? ¿Por qué? O sea, ¿lo hiciste solo? ¿Lo hiciste con alguien? Cuéntanos. Lo hice con alguien acompañado y muy bien acompañado además. Surgió porque al final creo que hay diferentes perfiles de personas. Hay personas que siempre quieren dar un poco como su personalidad a sus proyectos, entonces siempre que puedes emprender, ahí tienes un rango para poder hacer las cosas un poco a tu manera. Y a mí siempre me ha gustado ser, para eso, muy protagonista, muy... Sí, o sea, que tenéis yo esa capacidad de decisión. Entonces sí que es verdad que dije, en un momento, bueno, hay que formarse, hay que trabajar en otras clínicas, pero sí que quería acabar teniendo, pues eso, mi propia clínica, en este caso compartida con una socia maravillosa. ¿Cómo se llama tu socia? Almudena, un saludito. Oye, ¿y considerarías, o sea, crees que es importante hacerlo con otra persona o hacerlo bien? Pues es pregunta interesante, porque al principio, siempre con todo este tema de los socios, hay como una especie de leyenda negra, ¿no? De cuidado, los socios, va a ser horrible, al final todos discuten. Entonces es verdad que creo que no es algo, hacer las cosas con socios no es algo para todo el mundo, ni funciona siempre bien. Pero en nuestro caso ha funcionado fantástico, nos conocíamos ya mucho, muchos años ya de amistad antes de montar este proyecto, y en mi caso yo sí lo recomiendo. ¿Crees que no estás solo en este camino, ¿no? Que es un camino largo y a veces complicado. En el caso de emprender con alguien, de tener un socio, ¿hay algún consejo que des? Hombre, conocerse muy bien. Tienes, al final es como siempre lo decimos, como un matrimonio. Es un viaje a largo plazo que tienes tus crisis, tus momentos buenos, y esto al final, pues como una relación de pareja. Para que funcione, no te vas a casar después de un enamoramiento de una noche. Tienes que conocer a la persona. Y cuéntanos, ¿dónde habéis montado la clínica? ¿Por qué elegisteis la ubicación? ¿Qué cosas tuvisteis en cuenta de cara a montarlo? Pues este es un tema que dio muchas vueltas, porque sí que miramos, hay un montón de bases de datos, de animales, de barrios, de censos, que esos son públicos, y esto lo estuvimos mirando muchísimo. De hecho, nuestras primeras opciones estuvimos mirando determinados pueblos, cerquita de la ciudad. Bueno, vamos a decir que Centro Veterinario Pacífico, que es como se llama la clínica, está en Madrid. Está en Madrid Centro, está en el barrio de Pacífico, cerquita de Atocha. Pero no fue la primera elección, entonces estuvimos mirando muchas opciones, y al final siempre hay que valorar también un poco dónde está esa potencial clientela, esa comunidad de animales a los que tú puedes ayudar. Y es verdad que en los pueblos quizás había menos clínicas, pero también había menos animales. En cambio, en las ciudades todos sabemos que hay muchísima gente, muchos animales, cada vez más. Entonces, al final, fue una cosa pues, también un poco fortuita, ¿no? Vimos un local que nos cuadró, estaba cerca de nuestra casa. En aquel momento no había, a lo mejor, había un espacio para que otra clínica entrase en el barrio, y decidimos quedarnos ahí. ¿Mirasteis muchos locales? Porque yo, por ejemplo, de cara a montar también mi parte física, miré muchos, pero no me terminaban de cuadrar. Miramos bastantes, y al final fue el que nos gustó. Que a ver, hay otros que te pueden enamorar más, pero a lo mejor dices, son 2 plantas. Entonces tienes escaleras, a lo mejor tienen perros con problemas y tienes que cargar, mejor una planta, que sea menos espacio. Al final, bueno, hay uno que de pronto dices, este es. ¿Hay alguna característica que consideres importante de cara a mirar locales para una clínica? Pues en este sentido, mi socia, Almu, tenía una percepción como mucho más amplia. A mí es verdad que el ímpetu a veces todo me valía, ¿no?
Pero ella, por ejemplo, para ella una línea roja era que estuviese todo en una planta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Pues si tienes perros hospitalizados o tienes sea, un perro que no puede caminar y que tienes lo que suyo subir, era que estuviera en una planta, mejor no que más, estuviese vale. en una planta porque iba a ser todo mucho más fácil en el día a día. Sí, sí, la verdad es que estoy de acuerdo, porque piensas en dificultad de movilidad y es algo bastante interesante. Muy bien. Esto fue, sí. Y a nivel, que esto es algo que le preocupará a mucha gente, porque emprender, según cómo emprendas, necesitas un capital inicial y hay gente que tiene las posibilidades, hay gente que no, precisamente por eso también tienes socios, ¿no? Para poder tener más oportunidades. ¿Fue un capital, o sea, fue una inversión importante? ¿Consideras que necesitas un mínimo de X para poder emprender y montar una clínica? ¿Cómo lo hicisteis vosotros? Pues para poder emprender depende de la forma que tengas de emprender. O sea, hay veces que necesitas un capital importante. Si quieres montar un hospital, necesitas un capital importante. Si quieres montar un consultorio, el capital es otro. Y si quieres ir por domicilios con un maletín, es otro capital. Entonces, para mí lo más importante es el capital con el que partes, lo que te pueden ayudar, a lo que puedes optar. Pero lo más importante a la hora de estas inversiones para mí es que se le dé valor a cada euro. Porque es verdad que cuando empezamos a montar negocios y es una gran inversión y quizás si lo tienes, pues empiezas a perder un poco la referencia de pues me compro una máquina de rayo 15.000 euros y me compro una analítica no sé cuánto. Y eso hay que no perder la referencia de que cada euro cuenta. Y para emprender, o sea, como veterinario se puede emprender yendo a domicilios. Sí, yo sí que, bueno, para los que no sepáis, yo empecé también haciendo domicilios. Tuve la suerte que mi capital o mis inversores eran mis padres en ese momento, porque es verdad que ya no tenía con qué empezar. Y empecé de a poco y bueno, vas trabajando, vas creciendo y vas teniendo la oportunidad de invertir en cosas más grandes. O sea que tampoco hay, eso es, que tampoco hay que desesperarse o pensar, oye, joder, es que no vale lo que hago porque tengo muy poco o no es suficiente. O es suficiente para el momento en el que estás empezando, luego vas creciendo y vas teniendo más oportunidades. Y siempre hay tiempo para crecer. Que también hay grandes inversiones que a lo mejor te compras, yo qué sé, un ecógrafo de 20.000 euros, voy a ser el super ecografista. Y se queda muerto de la risa en una habitación. Claro. Sí, entonces hay que ser un poco también, no perder esa referencia. Y hablando de ecógrafo y servicios y demás, ¿cómo elegisteis los servicios que queríais ofrecer en la clínica? O sea, no sé si iba por, oye, nosotros dominamos esto y no tenemos que meter sí o sí, o sabemos al haber trabajado en otros sitios que hay muchos problemas de esto, por lo tanto tenemos que meter un especialista de esto, o es mejor lo que tú dices, mira, no voy a comprar un ecógrafo, sino que voy a contratar un servicio externo, un ecografista, para que venga un día a la semana a hacer ecografías. ¿Cómo decidisteis hacer esas cosas? Pues también teníamos un poco las referencias de donde nosotros veníamos. Nosotros somos una clínica de primera elección, como el médico de cabecera, pero para los animales. Entonces, es verdad que los servicios están relativamente estandarizados. Tenemos las consultas separadas, eso lo sabíamos, separada de perros, separada de gatos, eso lo teníamos claro. Y al final tenemos pues, servicios de analítica, radiografía, ecografía, trabajamos también con muchos especialistas externos que vienen al centro, pero aquí es verdad que para nosotros la gran diferencia, o lo que creo que es algo que lo que mucha gente se centra, es intentar ese trato al cliente que sea muy personal, porque la gente quizás no sabe que tienes la última analítica que te vale un montón de dinero, pero sabe cómo la estás tratando. Entonces aquí es un poco donde nosotros ponemos el foco, en ese trato personal y hacer un buen servicio de medicina, claro. Sí, a mí me parece súper importante. Considero que también es una de las cosas que marca la diferencia, esa atención que tienes al cliente, que sí, somos veterinarios, pero al final cuando emprendemos somos muchas más cosas, ¿no? Somos administrativos, consultores, financieros, somos de todo. Multitask. Y somos también relaciones públicas, recursos humanos, un montón de cosas. Entonces es importante el trato que tenemos con el cliente y que lo tratamos con seres humanos. Entonces si eres cercano, cálido, amable y todo eso, creo que también, o este es un consejo mío personal que yo me doy cuenta con mi trabajo que considero que es bastante importante. Y además la gente sabe, cuando vienen, partimos de la base que tenemos que hacer un buen servicio de medicina, para eso vienen, somos profesionales, pero la gente se queda con eso, pero también se queda con cómo les haces sentir, y eso es muy importante, curarles a ellos y cómo hacemos sentir al
al cliente que confía en nosotros. Yo, mira, en mis redes sociales lo que tengo escrito ahí en el feed o en la descripción es: ayudo a tu animal para que tú seas más feliz. Muy bien, eso es Sí, maravilloso. ¿verdad? Es que es súper importante, efectivamente, el oye, sí, vienes por tu animal, pero lo que tú dices, estoy contigo, te hago sentir bien y... Y vienen preocupados, Sí. entonces tienen que sentirse ahí un poquito arropados. Sí, sí, totalmente. Oye, y de cara a seguir esta línea, ¿qué errores dirías que habéis cometido? O a lo mejor no, pero ¿qué errores habéis cometido con la clínica? Pues errores... O errores que consideres que a lo mejor vosotros no habéis hecho, pero que sí que ves en otras clínicas que son frecuentes. No medir las fuerzas al principio. Ajá. Para mí ese es un error y ahí, vuelvo a decir, mi socia, yo estoy muy bien rodeado, ella lo tenía mucho más claro. Al principio, con ese ímpetu, dices, voy a montar un negocio y voy a hacerlo 24 horas, voy a atender a exóticos, a perros, a gatos, me voy a formar en cirugía, en ecografía, y te das cuenta luego que la vida lleva otros ritmos. Entonces, al principio creo que es muy importante medir las fuerzas, porque es un trabajo muy a largo plazo y empezamos muy ilusionados, pero luego las fuerzas hay que... Vosotros, por ejemplo, ahora, ¿qué tipo de horario tenéis? De lunes a viernes, en horario partido, por la mañana y por la tarde. Pero fines de semana ya no abrimos y 24 horas, que yo era algo que al principio decía, sí, hay que hacer urgencias, y Almo lo tenía claro que no, y creo que es importante, porque ya hay muchos servicios de urgencia que cubren este servicio, entonces no hay necesidad de que estemos ahí sacrificando cuando a 4 calles hay un sitio de referencia que hace urgencias. Vale, y mira, otra cosa importante que yo, por ejemplo, consejo que le doy a otros veterinarios cuando emprenden es el derivar. Considero que derivar es un trabajo bien hecho. Cuando te viene algo que está fuera de tu conocimiento, de tus capacidades, un trabajo bien hecho es decir, oye, ve a este profesional porque te va a ayudar o te va a dar lo que yo ahora mismo no puedo. Y eso también va a transmitir mucha confianza de cara al cliente. Y hablo también de cliente y paciente, que es una diferencia, ¿no? ¿Vosotros deriváis? ¿O tú cómo ves el tema de eso, de derivar pacientes a otras clínicas o a otros profesionales? O sea, de que la gente no tenga miedo a ello, me refiero. Yo lo veo maravilloso. Y mi experiencia es que la gente lo agradece. Por poner ejemplos, hay cosas que derivo mucho por pacientes de neurología, rehabilitación también. Es que neuro tiene tela. Tiene tela. Y también derivo mucho odontología. Ah, mira. Mucho, porque hay ciertos campos donde hay profesionales que lo hacen muy bien y yo estoy limitado. Entonces, ¿por qué voy a hacer yo las cosas mal si sé que hay gente que lo hace mucho mejor? Y la gente lo agradece. O sea, me parece que yo creo que es mucha eso. Profesionalidad. Y da mucha confianza de decir, oye, sé que esta persona todo lo que puede hacer lo va a hacer. Y si hay algo que está fuera de su competencia, me va a mandar a otra persona en la que también confíe y sepa que esta es una persona cualificada para tratar además este caso. Agradecen porque tú le dices el profesional al que tú le recomendarías. No es, tienes que ir a un odontólogo veterinario. No. Vete a este odontólogo veterinario que lo hace fantástico y además es un crack y tal. Y la gente, muchísimas gracias. Justo. Y vuelven encantados. Sí, yo creo que ahí también, pequeño consejo, ¿no? El decir, oye, sé consciente de dónde estás trabajando y de los profesionales que tienes cerca para poder hacer como un estudio de, oye, este profesional te hace esto, para poder dar esos datos. No somos dioses, ¿no? Y es verdad que los veterinarios, no sé en otros campos porque los conozco menos, somos muy autoexigentes y lo queremos hacer todo y parece que si no hacemos algo, pues no. Y yo digo, mira, tú cuando vas al dentista, la limpieza de boca te la hace el protésico dental y no es el mismo que te opera, yo qué sé, que te quita una muela del juicio. O sea, no todo el mundo sabe de todo y no pasa nada, pasa nada. Estoy totalmente de acuerdo. De cara a emprender y formar tu negocio, da miedo. ¿Tú tenías algún miedo, alguna cosa que...? Pues sí. Mira, yo por mi trayectoria siempre he sido como de tocar muchos palos, hacer muchas cosas diferentes y me daba mucho miedo porque por la exigencia que requiere un negocio, el encerrarme dentro de esas 4 paredes de ese negocio y por así decirlo, como perderme todo el resto de posibilidades. Eso era un miedo, pero un miedo que se ha superado. Porque me he dado cuenta de que la clínica, aunque estés dentro de un centro, trabajas con mucha gente, lo que hablamos de derivas a gente, hablas con muchos compañeros, y yo qué sé, de diagnóstico clínico, de análisis de histopatología y además todo el tema de redes sociales que estamos aquí haciendo. O sea, es una cosa que es muy expansiva. Tener un negocio físico no significa que tu actividad se encierre en 4 paredes, sino que la puedes expandir un montón. ¿Has descubierto alguna especialidad, alguna rama de la veterinaria que hasta ese momento
no sabías Hombre. que te gustaba y al trabajar en la clínica dijeras, oye, pues esto está guay, esto me gusta? Pues a ver, ahora mismo la comunicación veterinaria, que esto, o sea, aparte de todas las ramas de la medicina, todo este tema de divulgación en redes sociales, el podcast, estar aquí hablando, o sea, todo lo que es la comunicación de todo lo que hacen los veterinarios más allá de la clínica es la parte que a mí ahora mismo me apasiona, el poder divulgar. Yo creo que es algo también importante de cara a que en la carrera es verdad que hay muchas cosas para las que no nos preparan y yo he hecho en falta el tema de, por ejemplo, tú has emprendido, yo he emprendido y me doy cuenta de que cada vez más veterinarios que salen de la carrera emprenden. El que no nos dan ¿no? como claves o formación de cara a esa parte de negocio. Ya. Yo lo digo, en plan, jamás en mi vida he dado economía, porque encima en el colegio yo fui por el biosanitario, al final Ya. vas por una rama ¿no? muy sanitaria, entonces son cosas que he tenido que aprender sobre la marcha y creo que es una de las cosas que también las ¿no? universidades quizás deberían de cambiar de cara a, oye, los tiempos están cambiando, ahora mismo la tendencia es a emprender y... Sí, yo con eso tengo un poco de amor-odio, porque es una profesión que tiene tantas ramas que mi sensación es que cada uno notamos la carencia de las nuestras. Pero, por ejemplo, Claro. los veterinarios de producción animal dirán, joder, es que no vemos tanta producción. Ecografía, ¿qué hemos de ecografía? Un cardiólogo, es que me falta cardiología. Entonces creo que es complicado. A Creo que ver, faltan ya lo cosas, sé, al comunicación, final- economía, emprendimiento, faltan cosas, pero dices, ¿dónde las metes? Ya. En el plan de estudios. Ya, sí, también es verdad, Al tienes final es razón. un punto de partida y luego ya cada uno va buscando ahí o también rehabilitación, fisioterapia. ¿Qué has dado tú de...? Yo cero, o sea, más cero, eso sí que lo busqué Nada, todo por mi cuenta y claro. me formé por mi cuenta, sí, totalmente. ¿Qué consejos le darías a alguien que quisiera montar una clínica? O por un lado montar una clínica y quizás también por otro lado emprender. Primero, que cada euro de la inversión importa, que hay que darle valor a cada euro, porque cada euro es un sacrificio que tienes que rentabilizar a futuro. Entonces, que no nos volvamos locos haciendo super mega inversiones y nos sentamos a decir, a ver, realmente, esta es la forma de empezar. Empezar a partir con el producto mínimo viable, con lo mínimo que tú puedas invirtiendo, para adelante. Siguiente, medir fuerzas. Porque la ilusión y la energía inicial, eso luego va decayendo y hay que sacarlo, esa energía de algún sitio. Entonces, medir las fuerzas, hay tiempo para crecer siempre. Y la otra, que piensen realmente si es para ellos, porque es un ejercicio multitask, que yo soy muy feliz emprendiendo, pero no a todo el mundo le funciona. Yo una cosa que digo, bueno, doy clase en el máster de fisioterapia y rehabilitación que hice yo, y no es la típica clase de te formo en, no sé, acupuntura o lo que sea, no, es termino y ahora qué. Y una de las cosas que considero que es súper importante, ya no solo a nivel de emprender, sino en la vida en general, es conócete. Tienes que saber cómo eres, porque efectivamente tú dices, oye, yo era una persona que quería tener ese poder de decisión para, bueno, pues hacer y deshacer en mi negocio, pero hay gente que es todo lo contrario. No tengo esa confianza o seguridad en mí mismo y prefiero tener a alguien por encima que me vaya diciendo exactamente qué hacer. Entonces considero que es súper importante, está muy bien pensar en, oye, monto mi clínica, pero realmente es eso, se te da bien tomar acción, tomar decisiones, acarrear con la responsabilidad de si algo no va bien, bueno, pues eso hacerte es. responsable de eso, o prefieres en plan, mira, yo me quito de cualquier cosa y ya está. Yo listo. voy, cumplo mi horario y listo. Y luego, por otro lado, también esa parte de, oye, pasa algo en la clínica y de verdad hacerte responsable de lo que es. Yo, por ejemplo, me fustigo muchísimo cuando hago alguna cosa mal y es, bueno, yo lidio con ello, fatal, pero lidio con ello. Pues hay Sí, gente sí. que directamente no puede. Por eso, importantísimo conocerse. Total. Sí. Oye, y de cara a crecer, que hablábamos de que eso, las clínicas son expansivas, una manera de crecer es realmente contratar a gente y formar un equipo. ¿Qué cosas consideras que son importantes a tener en cuenta para alguien que forme parte de tu equipo? A ver, esto va a sonar muy típico, pero que sean buena gente, que gente con la que se pueda trabajar y sobre todo gente que tenga ganas de aprender. Yo, actitud, total. O Sí. sea, es súper importante. No me parece tan importante los conocimientos con los que venga de base, sino esas ganas de aprender, de crecer, de mejorar. Y que tenga ahí esa chispita, ¿no? De querer hacer cosas, de esa iniciativa, sobre todo, porque la iniciativa siempre significa trabajar un poco por encima de tus posibilidades y eso es lo que te hace crecer, ir un poquito siempre por delante. Voy a hacer un pequeño guiño a los ATVs, grandes olvidados. Es que estoy pensando en mi ATV, un saludo para Bella Ángelis, que es Vosotros tenéis ATV en la y clínica. es una maravilla y tiene esa chispa, esa iniciativa, ese querer hacer las cosas y ha crecido una barbaridad.
¿Consideras que es importante que las clínicas tengan ATVs? Para mí es esencial. El día que falta ya sabe que nos ahogamos. ¿En qué sentido os desahoga el trabajo? Porque levanta un montón de trabajo, te permite centrarte en el trabajo de veterinario porque ella está centrada en el de ATV, también es la persona que da la bienvenida a la clínica, la que recibe las llamadas, la que gestiona las agendas, es la que hace que todo esté bien engranado, porque conoce muy bien la forma de trabajar y organiza todo fantástico. Oye, se me acaba de ocurrir una cosa, lo típico que entras en las clínicas veterinarias y tienen collares, snacks, alimentación. ¿Crees que eso es algo esencial de cara a tenerlo en una clínica? Nosotros no tenemos prácticamente nada. ¿Nada? Tenemos alguna dieta, pero muy poco, pues si viene pues el típico, yo que sé, que tiene unos cristales y le vamos a recomendar esto, pero o uno con un proceso digestivo y tiene que llevarse tal. Pero nosotros no, nuestro modelo de negocio no es vender producto. O sea, ¿y qué os ha hecho pensar en eso? Directamente es mejor no tenerlo. Porque a día de hoy hay otros canales de venta que son mucho más competitivos y también el estar dedicado a eso nos descentra de dedicarnos a la medicina. No puedo estar recomendando qué arnés poner si dentro tengo que tratar, yo qué sé, estoy con una pioderma. Entonces al principio que empezamos solo siendo veterinarios no queríamos dedicar el tiempo a la venta de productos y ahí se ha quedado. Interesante, la Sí. verdad. Y en todo este camino del emprendimiento y de la clínica, ¿habéis tenido algún obstáculo o notáis que en otras clínicas suele haber alguna cosa que dificulte el camino del emprendimiento, la formación de una clínica? ¿Te refieres al tema competencia? ¿Puede ser? ¿O otro tipo de obstáculos? Por ejemplo, a nivel legal, entiendo que esto cambia a nivel de comunidades autónomas, países y demás. O, por ejemplo, sí, tengo literalmente enfrente, tengo otra clínica veterinaria que, bueno, pues eso, me hace competencia. A ver, la competencia yo considero que es sana y que nos ayuda a crecer. Creo que el problema realmente no lo tienes si tienes la competencia en el día a día. Creo que el problema realmente le puede haber surgido a clínicas que a lo mejor llevan 30 años sin competencia y ha llegado uno con muchas ganas. Y de pronto se tienen que actualizar cuando se han dormido un poco los laureles. Entonces yo creo que la competencia sana y te ayuda a crecer. También creo que la competencia está muy estigmatizada. A ver, a todo el mundo le gustaría ser el único en el planeta, pero no es una realidad. Entonces creo que siempre es importante trabajar según tus fortalezas y para adelante, pero no estar ahí todo el rato mirando la competencia para, si él les vende a 10 euros, yo lo pongo a 9. Y O no incluso sé qué, tal. coger ideas de la competencia. Esto al final, o sea, me lo llevo al terreno de las redes sociales. Todo el rato estamos mirando las redes de otras personas para coger ideas. O sea, Y ver nos lo que tú orientamos. dices como algo sano que a mí me ayuda a crecer y mejorar. Y por otro lado, una persona en la que también me puedo fijar para coger ideas y mejorar en los servicios, por ejemplo, que ofrezco Y en la que luego clínica. cada clínica es diferente. O sea, hay clínicas que a lo mejor tienen un modelo de negocio de cada 15 minutos una consulta corriendo y hay otras clínicas que tienen una cosa mucho más slow, de te tengo una hora en consulta, te llamo mañana a ver cómo estás, te sigo tu seguimiento, te mando todo el recordatorio, entonces, y el precio no es el mismo. Entonces, una vacuna no puede costar lo mismo en una clínica, pim, pam, pum, que el otro que te llama, cómo estás, recuerda que no sé qué. Entonces, ahí hay gente para todos los gustos, clientes para todos los gustos y veterinarios para todos los gustos, y cada cual tiene su segmento de mercado. Y al igual que hablábamos de obstáculos, ¿hay alguna cosa que hayáis hecho, instaurado, incorporado que os haya ayudado? Pues sí, hay ciertas automatizaciones, protocolos, eso súper importante en las clínicas, para que no de pronto llegue uno y te diga, tráeme un coprológico de 3 días, luego ya al día siguiente, no, era de 5, no, con un día vale. O sea, creo que a la gente hay que dejar las cosas claras, entonces trabajar todos igual, conocerse muy bien también al equipo, eso ayuda. Y luego también nosotros tenemos una serie de materiales de información adicional, tenemos un podcast también en la clínica, entonces, pildoritas, se llama Píldoras Veterinarias, son episodios muy cortitos que muchas veces acompañan al servicio en consulta. Oye, esto de nutrición, no sé qué hacer, esto, lo otro, alimentación, que si natural, que si comercial, ¡pum! Escúchate este podcast. O yo qué sé, oye, el protocolo vacunal de los cachorros, que es un jaleo al principio. Y dices, oye, mira, yo te lo cuento, te pongo la cabeza como un bombo en consulta, pero luego te digo, te voy a mandar el podcast para que te lo escuches tranquilamente en casa. Ostras, me parece una idea súper buena, Y la porque gente lo creo que agradece además mucho. también, tienen
si me olvido de lo que me ha dicho Víctor, lo tengo aquí, que lo puedo volver a escuchar cuando me dé la gana, y luego a vosotros también reducís el tiempo Mucho. que empleáis con Y es la parte gente. también de ese protocolo. Y me refiero, creo que emplear tiempo con la gente es necesario, Sí. lo que hablábamos antes, de conectar con la gente y hacerle sentir bien. Considero que es importante de cara a también que el servicio sea bueno y que la gente también se vaya contenta. Si te he citado a las 12 de la mañana, te atiendo a las 12 de la mañana, o si acaso me retraso 5 o 10 minutos como mucho, pero no te cito a las 12 y te atiendo a las 2 de la tarde o a la 1:30, que eso desafortunadamente es verdad que en clínicas mucho más grandes o hospitales sí que se complica por el tema de las urgencias, pero yo, por ejemplo, creo que es una parte muy importante si tú tienes un negocio de cara a ese buen servicio, realmente. Y fíjate, ahí lo que dices es muy importante, volviendo al valor de la TV, que conozca cuánto se tarda una consulta de un cachorro, cuánto una consulta de un paciente que a lo mejor tiene una otitis, eso, cuánto un veterinario u otro. Yo, por ejemplo, me enrollo las consultas un montón y Bella lo sabe. Entonces, es verdad que es parte del servicio que se puede ver un poco contaminado si no se gestiona bien desde las agendas. Porque si tienes a una persona haciendo un servicio fantástico 2 horas más tarde, ahí a lo mejor no se va a Efectivamente, vamos, yo como usuaria me molesta, porque al Claro. final todos también tenemos nuestra vida y dices, oye, voy a las 12, más o menos voy a estar 1 hora o tal, y luego yo tengo mis otras cosas, mi trabajo o lo que sea. Que respeta su tiempo también. Efectivamente, es como te veo, te valoro y respeto tu Hay veces tiempo. que no es considero posible, también vamos a decirlo, porque pues si viene un compañero especialista que viene a hacer, yo que sé, una ecografía externa y ya un atasco de narices, o sea, hay cosas que uno no puede controlar, pero dentro de lo que podamos controlar sí que es verdad que es importante. Sí, por eso me parece súper interesante lo que dices de, oye, tengo estas pildoritas que yo te digo, oye, en un cachorro se vacuna este momento y ya está. Pero toma, te mando esto para que entiendas el porqué en esos Eso momentos es. y demás. Jolín, qué ideón, me parece la leche. Realmente. Creo que me lo voy a apuntar para, Nada. para también lo mío. Porque a mí, por ejemplo, me vienen muchas patologías súper frecuentes, displasia de cadera, displasia de codos y demás, y considero que, oye... Sí, Sí, súper lo interesante, agradezco la mucho. verdad. Y aquí yo sí que voy a dar otro consejo, que también a mí eso me vienen, oye, me han diagnosticado displasia de cadera, y muchas veces los veterinarios no explican realmente lo que es, que hablan muchas veces con esos tecnicismos, ¿no? Ese lenguaje que es como, oye, que me estás hablando en chino, tío, que yo soy financiero, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Entonces creo que es importante que dejemos un poco esa parte técnica a un lado y que hablemos realmente en un lenguaje que nos entiendan. Sí, y a veces uno se sorprende. Yo me acuerdo hace un tiempo, dije, no, es compatible con una neoplasia. ¿Neoplasia? ¿Qué es neoplasia? Y claro, hay palabras que tenemos tan normalizadas. Digo, perdona, y fue una... ¿Cómo he dicho neoplasia? Nos puede pasar. Si alguien no entiende algo, por favor que diga, oye, no lo he entendido, explícame esto. Que oye, que nos podemos columpiar a veces con los términos también. Sí, efectivamente. Ay, y te voy a hacer otra pregunta, porque esto a mí me pasa también bastante, que a veces me vienen, oye, creo que mi perro tiene dolor, palpo, tal, y sospecho, pues, raza, edad y demás historias, por ejemplo, una displasia de cadera. Y digo, oye, vete a tu veterinario y haz unas radiografías. Hay muchas veces que van y dicen, y el veterinario dice, mira, no hace falta. Y es como, Ah, no, eso ve y exige oye, también hace esta prueba, que nosotros evidentemente tenemos criterio de decir, oye, que no haría falta, ¿no? Pero muchas veces, la verdad es que me lo encuentro, de verdad, en muchas ocasiones de Sí. veterinarios que dicen, no lo voy a hacer, o sea, no hace falta. ¿Piensas por qué crees que podría pasar Hombre, eso? Yo sinceramente creo que si viene, primero creo que tiene que haber una comunicación entre veterinarios, ¿no? Si alguien viene con una prueba que te piden de fuera, pues que sepa un poco por qué. A mí eso no me ha pasado. O sea, yo si me viene alguno, pues yo que sé, con casos de oncología, mira, hay que hacerle esto, lo otro, tal. Es verdad que la información me suele llegar del veterinario. Entonces, cuando me llega el cliente, ya sé lo que tengo que hacer porque he hablado con ese compañero que me ha solicitado la prueba. Y en este caso en concreto no sé por qué pasará. Una de las cosas que pasa mucho en clínica o que desafortunadamente vemos los veterinarios, y yo creo que porque no hemos educado a la población realmente y porque en España tenemos la sanidad pública, es el tema de los precios, ¿no? Que la gente se queja mucho, que si somos muy caros y todo esto. ¿Os pasa? ¿Mucho? ¿Y cómo lo gestionáis? ¿Cómo lidiáis con ello? Porque eso, considero que hoy en día se sigue viendo muchísimo y si pretendes montar una clínica vas a tener que lidiar con ello sí o sí. Sí, sí. Es una parte que además desgasta mucho. El tema de cobrar los servicios. Porque también es verdad que eso, un médico que te pasa consulta, luego no va y te cobra la salida. Entonces a mí me parece que es importante separar eso, separar un poco la parte económica de la parte sanitaria. Nosotros igual,
maravillosa TV, es la persona que se encarga de todo esto. Sí que es verdad que también creo que va también un poco en esa segmentación de tu público, tus clientes. Hay clínicas que lo sufren más porque están muy acostumbrados a, pues a lo mejor una política de precios más ajustada, entonces los clientes que llegan ahí a lo mejor son más exigentes con esto. A nosotros no nos pasa tanto. Es verdad que creo que es importante, porque no hay esa referencia, dar antes los presupuestos. O sea, no ponerte a hacer analítica, ecografía, placa, no sé qué tal, y luego decir a la salida son 800 euros y que la gente diga, oh Dios mío. Creo que es importante decir, oye, mira, esto tiene un precio, cuesta esto es lo que yo te propongo, ¿quieres hacerlo o no? Y que ellos lo valoren, y que tienen que tener también, si van a pagar, tienen que saber lo que van a pagar. Pero a nosotros, es verdad que tienen precios elevados, pero es que los gastos son muy elevados. Y eso, para quien emprenda, los autónomos, los que tengan clínicas, lo tienen que saber. Son precios muy elevados. Entra mucho dinero, pero sale una barbaridad de las clínicas. Y para que un negocio sea sostenible, el balance tiene que ser positivo. Es que no hay otra. Para formarte, los cursos son caros. O sea, si ajustas el precio, al final, yo veo que es un flaco favor a tus pacientes, porque vas a acabar cerrando la clínica, porque te vas a dar cuenta de que estás de sol a sol, ganas 4 duros y ganarías más doblando camisetas en una tienda de ropa. Entonces, eso no se puede permitir. Y de cara a pensar en el cliente, ¿crees que habría alguna manera que podamos hacer los veterinarios para enseñar, educar? Ahora hay muchos seguros. Entonces hay mucha gente que con los seguros viene mucho más tranquila a la consulta. Creo que es importante también nosotros que demos valor a los servicios, que la sensación es que muchas veces esos precios tan bajos la gente los ha normalizado, porque hay gente que tira mucho los precios, o que a lo mejor no invierte tanto, o no se forma, entonces tienen ahí unos rangos pero en principio no es como habría que hacer las cosas. O sea, tiene un precio y hay que pagarlo. Efectivamente, Es que no hay otra... sí. A ver, y esto también desgraciadamente y afortunadamente en España tenemos la sanidad pública y no somos conscientes de lo que cuestan todas las cosas sanitarias, ¿no? Y es verdad que es una profesión preciosa, es una profesión donde hay mucho desgaste, hay mucho agotamiento por compasión, pero es una forma de vida. Sí, y yo lo digo, nosotros somos humanos como cualquier otra persona, tenemos que pagar nuestras facturas, nuestra casa, nuestras historias y tenemos que vivir de algo, no vivimos del aire. De una hernia y no sé al final cuánto salió lo que nos dejamos, nos tuvo que dejar dinero a la familia, pues ascendió, no sé si fueron 3.000 y pico, 4.000 y pico, 5.000 euros. Soy veterinario y lo pagué. Y mi perra está bien, pero es que había un profesional que había que pagarle, no hay más. Claro, sí. Así que, efectivamente, los seguros es algo que está creciendo un montón. Investigar esta línea porque eso, cada vez están saliendo más. Vale, y por ir cerrando y finalizando el podcast de hoy, comentaba al principio que en España hay una cantidad brutal de facultades, ya no sé si son alrededor de 15 más o menos, entonces salen un montón de veterinarios todos los años. Es verdad que la competencia es fuerte, es dura, y una de las opciones que hay es eso, montar una clínica veterinaria. ¿Cómo ves la tendencia de las clínicas veterinarias en el sentido de crees que llegará un punto en el que, oye, mira, es que ya no se va a poder formar más, o sea, crear más clínicas, realmente búscate otra línea que quizás es más sencilla o... Hombre, es verdad que dentro de todos estos licenciados habrá muchos clínicos, pero habrá muchos que se dediquen a otras cosas, educación alimentaria, ganadería, investigación, un montón de cosas. Por ejemplo, donde faltan realmente veterinarios es en el campo. Yo estoy en la ciudad, tú también estás en la ciudad, pero en el campo hay un rango de crecimiento y de trabajo brutal. De hecho, piden profesionales. ¿Hacia dónde van las clínicas veterinarias al futuro? Hacia la especialización. Creo que todo el mundo está intentando encontrar su nicho en la especialización, que creo que es importante, pero no es obligatoria. También hay una parte muy importante de ser ese médico de familia, ¿no? Ese veterinario de primera elección, que es lo que en este caso yo hago, es muy importante. Tenéis que dar ese servicio y, bueno, es necesario. Y creo que va también hacia unos servicios un poco mixtos, también entre el físico y el online. Físico y el online. Hay mucha presencia online y la gente quiere que estemos ahí, que demos consejos. Uy, y volviendo a esa parte del online, ¿cómo ves que ahora también están saliendo aplicaciones y demás para hacer esos servicios online? Yo no lo veo bien. Porque a mí me preguntan mucho por Instagram, en @unveterinario. Me dicen, oye, ¿qué le pasa? Oye, me han recomendado esto. Pero hay una parte del código deontológico que no puedes valorar. O sea, no puedes saber cómo está un paciente si no le tienes en tu mesa de consulta. Es que tienes que tocar, tienes que escuchar, tienes que poner el termómetro, tienes que ver las mucosas. Entonces, para una revisión, fenomenal. O yo que sé, a un gato que viene a consulta, que ya le conoces, que se estresa mogollón, le tiene una lesión alopécica, haces una videoconsulta, un seguimiento, bien.
pero para un caso que no conoces de nada, creo que es importante El físico. El físico. Estoy bastante de acuerdo. Vale, y última pregunta es, si volvieras a empezar, ¿qué cosas cambiarías? Ahora mismo haría la clínica si volviese a cerrar si tuviese que cerrar mi clínica y montar otra cosa, no sería una clínica como la que tengo, seguramente sería un servicio mucho más mínimo viable. Un servicio que a lo mejor partiese de una parte online y una parte física, a lo mejor con un maletín por las casas. Uh-huh. O sea, una cosa muy sencillita que me permitiese ir creciendo poco a poco. Pero montar Interesante. otra clínica sería agotador. Es cansado, o sea, la gente tiene que saberlo, o sea, emprender en realidad, porque eres todo, o sea, Claro, eres todo. multitask, Sí. ahí con las gestorías. Y que siempre tienes que estar al pie del cañón, lo que decíamos antes. Una persona llega, trabaja, cumple su horario y hasta luego. Pero tú, al emprender, tienes que cumplir ese horario, tienes que hacer facturas, tienes que gestionar agenda, tienes que hacer, bueno, un montón de yo cosas. tengo el cerebro dividido porque tengo a mi socia. Efectivamente. Pero y entonces yo me voy, ya se queda y se va con total confianza de vacaciones porque estoy yo y viceversa. Pero un autónomo, un emprendedor solo en una clínica, ¡guau!, puede acabar agotadito, perdido. ¿Verdad? Total. Bueno, Víctor, te cuento. En este podcast hacemos una cosa. El invitado, le hacemos una pregunta que le ha hecho el invitado anterior. Y tú Vale. tienes también que pensar una pregunta para el siguiente invitado. Así que por aquí, que tengo apuntada la del último invitado, la pregunta es: ¿cómo afrontas la muerte? Con Puedes muchísimo agobio. Con muchísimo agobio, muchísimo. ¿Cómo afronto la muerte? Fatal. A verla, quiero verla lejos, por Dios. Pero la afronto mal. Pero bueno, a mí lo que más me agobia de la muerte es haberte dejado cosas por el camino cuando llegue ese momento, ¿no? Entonces intento no dejarme cosas por el camino. También creo que la muerte, en el momento en el que llega, quienes lo pasan mal son los que se quedan, no los que se van. Sí. Tú te apagas y Ya. silencio a negro. Y el resto se queda aquí con la lágrima. Ya, o sea, a ver, es complicado, pero luego también hay que entender que es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida. ¿Y la muerte de un animal, cómo la afrontas? Con muchísimo dolor, muchísima tristeza. Cuando es en consulta, ahí llora hasta el apuntador, porque es el final de un proceso, pero también te hace agarrarte más a la vida. Cuando hay una muerte, como que te fijas más en todo lo que está a tu alrededor y dices, ostras, qué suerte que sigo aquí. Y sus vidas son muy cortitas y son muy intensas, y creo que es un aprendizaje que nos puede servir también para nuestra vida. Diciendo lo de que son muy cortitas, es verdad que yo también lo pensaba, pero luego hay otras veces que pienso, joder, pero mi perro o mi animal, el que sea, ha vivido toda su vida conmigo y yo sé la calidad de vida que le he dado, mientras que si viviese más tiempo yo me muero y ahora qué va a ser de él, ¿no? Total. O sea, yo lo pienso y digo, eso es una movida. Mira, hay una cosa que leí hace poco que me dejó bastante noqueado, y es nuestros perros, nuestros gatos, nuestros animales son un capítulo de nuestra vida, pero nosotros somos su libro completo. Entero. Ya. Y eso me dejó... Es Fuerísimo, una ya. responsabilidad darles una buena vida. Totalmente. Jo, qué interesante. Bueno, pues nada, tienes que pensar ahora la pregunta para el siguiente invitado. Y la escribo. No sé. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Esperemos que hayáis aprendido un montón, sobre todo si os estáis planteando emprender y montar una clínica. Por favor, os pido que si queréis escuchar algún invitado o que hablemos sobre algún tema, lo dejéis en comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Pues estaría.